Vamos a empezar con el tema de polígonos regulares. Este tema lo van a encontrar en la guía número 5. Lo primero que tenemos son los elementos. ¿Qué son los elementos? Las partes de los polígonos regulares. Entonces, nos habla aquí de que alfa es un ángulo externo. ¿Qué es un ángulo externo? Va a ser un ángulo que se forma cuando prolongamos uno de los lados. Se prolonga un lado y el ángulo que se forma entre el otro lado y la prolongación de este es un ángulo externo. Primero, nosotros el tema de polígono se trabaja desde séptimo, pero bueno, este es un polígono regular. ¿Qué significa que sea regular? Significa que tiene los lados del mismo tamaño, que tiene los ángulos del mismo tamaño. Entonces es posible aplicar distintas fórmulas para poder encontrar áreas, perímetros y los distintos elementos. ¿Qué es un ángulo interno? Un ángulo interno va a ser el ángulo que se forma entre dos de sus lados. Este beta es un ángulo interno. Entonces podemos ver aquí que un polígono va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué tiene 6? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. N va a ser la cantidad de lados. N van a ser los lados. Y entonces, ¿cuántos ángulos externos va a tener? N. ¿Cuántos ángulos internos va a tener? N. ¿Cuántos ángulos centrales? N. ¿Cuántas apotemas? N. ¿Cuántos radios? N. ¿Cuántos lados? N. N de todo, excepto de la diagonal. Ya eso es otra cosa. Entonces, hablamos de lo que es un ángulo central. Pero para hablar de un ángulo central, yo voy a hablar primero de lado y de radio. Lado, chiquillos. Chiquillos, silencien los micrófonos porque yo no sé quién está sin bañar en clase de la una. Los lados son estos que están aquí. Entonces, por ejemplo, este dice que F es un lado. Este es un lado, pero ¿cuántos lados tiene? Tiene 6. ED también, DC o CD, CB, AB y AF. Esos son lados. Entonces, estos son los lados. Hay unos elementos que no están descritos ahí, que se llaman vértices. Muy gordo. Los vértices son estas esquinas. Eso, recuerden que lo trabajamos desde séptimo. Esos son los vértices. Los que estuvieron conmigo desde la 7.3 y la 7.2, creo. Estos son vértices. También va a tener vértice. También va a tener la misma cantidad de vértices que de lados, que de ángulos internos, que de ángulos externos, que de ángulos centrales, que de radios, que de apotemas. Tenemos ahora lo que es un radio. El radio va a ser el segmento que une el centro del polígono con un vértice. Esto es un radio. Esto es un radio, esto es un radio. O sea, todos estos serían radios. Entonces, ¿qué es el radio? El que une el centro con un vértice. Eso es un radio. Voy a borrar el que no están denotando ahí. Listo. Ahora, ¿qué es una apotema? Una apotema va a ser el segmento que une, no en rojo, ¿no? Va a ser el segmento que une el centro del polígono con la mitad del lado. Esto es la apotema. Va desde el centro hasta la mitad del lado y siempre forma ángulo de 90. Eso es importantísimo, ese dato, que siempre forme ángulo 90, porque aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿Qué más? El ángulo central. Sí, no. El radio siempre es más grande que la apotema. Porque recuerde que el radio aquí es una hipotenusa. Y la hipotenusa siempre es más grande que los dos catetos. Entonces, bueno, aquí tenemos el ángulo central. El ángulo central va a ser el que se forma entre dos radios. Ese es el ángulo central.
Y la diagonal pues va a ser la que une dos vértices. Entonces tiene un montón de diagonales esta, ¿verdad? Todas bien diferentes. Esta es una, esta es otra, esta es otra. Vamos a ver si les puedo hacer. Esta es una diagonal. Estas dos diagonales. Tres diagonales. Tiene. ¿Ven? Entonces, esos son los elementos del polígono regular. ¿Tienen alguna pregunta? Ah, bueno, y yo lo he mencionado muchas veces. O es el centro, ¿verdad? En este caso, O va a ser el centro del polígono. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, continúo. Estas formulitas son para calcular elementos de esto. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se saca la medida de un ángulo central? 360 entre n. ¿Por qué? Porque resulta que si yo tengo un polígono, ay, no sé, no me va a quedar muy regular que digamos, ¿verdad? Así a mano alzada. Este polígono, ¿cuántos ángulos centrales va a tener? Y pues, la misma, uno por cada lado, ¿ven? Cada lado me permite formar un ángulo central. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que si n son los lados, también n va a ser el número de ángulos centrales. ¿Y qué figura se está formando aquí? Si yo juntara todos esos ángulos centrales, ¿qué figura se forma? Chiquillos, ¿qué figura? Un círculo y una circunferencia. ¿Y cuántos grados tiene una circunferencia? 360. Entonces, por eso es 360 entre n. ¿Ven? Cada fórmula tiene su lógica para calcular. La medida de un ángulo interno va a ser 180 por n menos 2 entre n. ¿Por qué va a ser esa fórmula? Bueno, usted no tiene que, o sea, no tiene por qué saber o nadie le va a preguntar o nadie le va a decir, dígame por qué la fórmula es así o así, pero les voy a contar un poquito de dónde vienen, ¿verdad? Si este es un polígono, digamos que tenga cinco lados. Imagínese usted que eso fuera perfecto, porque me quedó bien feo. Un polígono de 5 lados. O sea, si n vale 5. Entonces, ¿cuántos triángulos yo puedo formar con las diagonales? Puedo formar, vea, un triángulo, dos triángulos y tres triángulos. Entonces, ¿cuántos triángulos formé? 3. N menos 2, o sea, 5 menos 2. Formé 3 triángulos. De ahí viene esta fórmula, n menos 2. Cada triángulo tiene 3 ángulos. Este. Resulta que cada uno de esos triángulos, si yo lo sumo, sus ángulos internos, va a sumar 180. Entonces, por eso es 180 por la cantidad de triángulos dividido entre la cantidad de ángulos que va a tener. Entonces, por ahí un poco va el origen de las fórmulas, ¿verdad? Usted en este caso simplemente los va a aplicar. Suma de la medida de los ángulos internos, 180 por n menos 2. Perímetro. ¿Qué es el perímetro? La suma de los lados. Así que si una figura tiene 7 lados y cada lado mide 2, 7 por 2, 14. Entonces, por eso es n por l. La medida de un ángulo externo siempre va a ser igual que la medida del ángulo central. ¿Ven? Estas dos medidas van a ser iguales siempre. Ángulo externo igual que el ángulo central. 360 entre n. Número de diagonales desde un vértice siempre va a ser n menos 3. Y número de diagonales de todos los vértices va a ser n por n menos 3 entre 2. El área va a calcularse así. Perímetro
por apotema dividido entre 2. Con esas formulillas yo puedo calcular todos los elementos del polígono. Entonces aquí voy a comenzar a utilizarlas para calcular lo que me estén preguntando ahí. Ok, ya la reviso. Suma de la... Esta. Mira. No, esa yo la dije. Ve. Teniendo uno la fórmula, es simplemente aplicarla, ¿verdad? Estos ejercicios, estos primeros ejercicios, esa primera actividad es solamente de aplicar la fórmula. Ya otras actividades, pues, no es solamente hacer un cálculo, sino hacer un despeje y luego ya calcularla. Dice, determine la medida de los ángulos internos, externos, central, número de diagonales, perímetro, área y perímetro. Diagonales, perímetro y área de un triángulo equilátero de lado 1 metro. Entonces, vean, yo voy a apuntar los datos. ¿Qué datos me está dando el ejercicio? Me está diciendo que la figura es un triángulo. Triángulo significa que n vale 3. Equilátero es porque es regular. Ahora, L, la medida del lado es 1. Dice aquí, 1 metro. Entonces voy a comenzar a hacer los cálculos. Vean, primer cálculo. Ángulo central. Entonces, ¿cuál va a ser la medida del ángulo central? La medida del ángulo central va a ser 360 dividido entre 3. 360 entre 3, 120. Entonces, de una vez, 120 grados. ¿Ve que eso solo de aplicar? Siguiente fórmula. Medida de un ángulo interno. Entonces, para la medida de un ángulo interno va a ser ángulo interno, voy a ponerlo así. Va a ser 180 por n menos 2. ¿Pero cuánto vale n? Es un triángulo, vale 3. 3 menos 2 entre 3. Entonces eso lo puedo hacer en calculadora. 180 ahí. Un momento, es que no me deja. Así. 180 por 3 menos 2, que es una tontera, ¿verdad? Porque es 1, entre 3. 60, ¿verdad? Directamente. 60 grados. Ahora me dice, ¿cuánto es la suma de las medidas de los ángulos internos? Entonces, suma de los ángulos internos va a ser 180 por 3 menos 2. Entonces, eso da 180. Ahora, perímetro. N por L. Entonces, perímetro. N vale 3. L vale 1. 3 por 1, 3. 3 metros. ¿Verdad? Es el perímetro. Porque aquí sí me estaban dando las unidades, ¿verdad? Un M es 1 metro. Ahora, ven que teniendo las fórmulas, esta primera parte es un jamoncito, nada más de aplicar la fórmula, hacer un cálculo, nada más eso. Ahora aquí. Medida de un ángulo externo. Ya habíamos dicho que era igual que la medida del ángulo central. Era ángulo externo. Va a ser 360 entre 3, o sea, 120 grados. Número de diagonales desde un vértice, n menos 3. Entonces, 3 menos 3, 0. 0 diagonales. Si a un triángulo, ¿cuántas diagonales se le pueden formar? No tiene diagonales. A un cuadrado sí, ¿verdad? Un cuadrado tiene una desde un vértice. Y 2 si hablo de totales. Pero en un triángulo no hay 2 vértices que queden libres que no sean contiguos.
Número de diagonales desde todos los vértices. Aquí tal vez, voy a borrar esto. Es mejor que nos acostumbremos a usar D chiquitica para las diagonales desde un vértice y D grandota para el total, que sería N, o sea, 3. 3 menos 3 entre 2. 3 menos 3 da 0, por 3 da 0, entre 2 da 0. 0 diagonales tiene un triángulo. Ya eso lo sabíamos. Ahora, el área. El área se calcula haciendo perímetro, que ya sabemos que el perímetro era ¿cuánto? 3 metros, ¿verdad? Aquí está. Perímetro queda 3 metros por la apotema dividido entre 2. ¿Qué nos hace falta? El apotema. Aquí hay un triángulo, pero que es mágico. Este triángulo siempre lo van a poder aplicar. Vean. Este triángulo, apréndaselo. Este triángulo. Siempre va a llevar así, vean. Ángulo de 90. Aquí va a ir el radio. Aquí va a ir la apotema. Y abajo va a estar ubicado medio lado. Y aquí va a estar medio ángulo central. Medio ángulo central. Entonces, si nos vamos a nuestro dibujo, el de este ejercicio, el radio no lo sabemos. Ponle R. El medio lado, sí, nosotros sabemos que el lado medía 1. Entonces, medio lado mide la mitad. 1/2. La apotema no la sabemos. Y aquí va la mitad del ángulo central. El ángulo central dijimos que medía 120. Entonces, como el ángulo central mide 120, ángulo central 120, entonces aquí usted va a poner la mitad, que son 60. ¿Vamos bien con la armada del triángulo? Bueno, ahora, otra cosa. Nosotros sabemos que entre los 3 ángulos de un triángulo tiene que sumar ¿cuánto? ¿Cuánto tiene que sumar entre los 3? 180. 180. Este mide 90. Este mide 60. ¿Y entonces este cuánto va a medir? Este se calcula así. A 180 le quito 90 y le quito 60. Eso va a dar 30. Entonces ya tengo los 3. El año pasado, recuerden que nosotros vimos la ley de senos. Con ley de senos vamos a calcular la medida del apotema o del radio, lo que nos estén preguntando. En este caso ocupamos es la medida de la apotema, porque la apotema es la que nos está haciendo falta aquí para poder calcular el área. Entonces, aplicando ley de senos, 60 ¿con quién va? Con 1/2. Entonces usted va a poner así, 1/2 dividido entre el seno de 60. Va a ser igual a, ¿qué tenemos que calcular? El apotema. Entonces, ¿el apotema con cuál ángulo va? Con el de 30. Entonces aquí va a ser A sobre seno de 30. Y vean que eso es facilísimo. Usted multiplica así, pasa este. Pasa este nada más aquí a multiplicar. Y ya le quedó la A solita. Vean. Quedaría así. ¿Ya cómo quedaría? Quedaría que A es igual a 1/2 por seno de 30 dividido entre el seno de 60. Lo ponemos en la cálcula. 1/2 por seno de 30 entre seno de 60. Que acabamos de encontrar que la apotema son raíz de 3 entre 6.
Raíz de 3 entre 6. Yo creo que tengo algo malo, a ver. No, está bien, está en grados. Raíz de 3 entre 6. Eso quiere decir que aquí nuestro ejercicio va a quedar así. 3 por raíz de 3 entre 6 dividido entre 2. Y lo pongo así, esa es el área. 3 por raíz de 3 entre 6 dividido por 2. Estos son raíz de 3 entre 4. Perdón. Repítame, es que me están haciendo un ruido allá atrás. Siempre, con cualquier polígono, usted siempre arma este triángulo. O sea, este triángulo es mágico para resolver estos ejercicios. Uno maneja este triángulo y puede hacer cualquiera de estos de polígono. Se los voy a pegar aquí, de hecho. Aquí. Para que lo tengan presente. Siempre, siempre, siempre se puede usar eso. Ahora voy con este segundo ejercicio. Dice, determine la medida de los ángulos internos, externo, central, número de diagonales, perímetro y área de un cuadrado del lado 2. Entonces, voy a hacer lo mismo. Estas son las fórmulas, hay que calcularles todo. Entonces me voy a llevar las fórmulas para que ustedes vean que con las fórmulas a mano es un jamoncito esto. Bueno. ¿Cuáles son los datos que tenemos hasta el momento? ¿Qué figura es? Cuadrado. ¿Cuántos lados tiene un cuadrado? 4. Nos están diciendo que L vale 2 metros. Y ya a partir de ahí, nada más es de aplicar las fórmulas. Vean. Ángulo central. 360 entre 4. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto es 360 entre 4? 90, muchas gracias. 90 grados. Para calcular la medida de un ángulo interno se hace así. 180 por n, n es 4, menos 2 entre n que vale 4. Entonces esto va a ser 90 también, ¿verdad? 180 por 4 menos 2 son 2. Entre 4, yo creo que da 90. Pueden verificarlo ustedes. Ajá, 90, ¿verdad? Suma de los ángulos internos. No, perdón. Suma va a ser así. 180 por n, que es 4 menos 2. Y esto va a darnos 360. Perímetro. Facilísimo. N por L, o sea, 4 por 2, porque el lado dice arriba que mide 2. 4 por 2, 8. 8 metros es el perímetro. ¿Cómo lo ven? Fácil, ¿verdad? Sí. Pues sí. Pues no. Ahora vamos a calcular estos otros elementos. Medida de un ángulo externo, ya sabemos que mide igual que el ángulo central, que nos dio 90. Yo me abuso un poco del lenguaje. Ángulo externo. 360
entre 4. Nos había dado 90. A esta dijimos que le pusiéramos D chiquitica. Diagonales desde un vértice. Son 4 menos 3, o sea, 1. Si para un cuadrado solamente se puede trazar una. Diagonales totales. N, o sea, 4. 4 menos 3 entre 2. Y esto me da 2. Área. Área va a ser perímetro, que ya lo sabíamos que nos había dado 8, si no me equivoco. Aquí está, 8 metros. Perímetro, 8. Apotema dividido entre 2. Nos hace falta el apotema. En el momento que ya tengamos la apotema, ya la hicimos con el ejercicio. Pero la apotema, ¿de dónde la sacamos? De aquel triángulo que yo les enseñé antes. De ese triángulo especial que yo les enseñé a ustedes. De ahí podemos sacar la apotema. Me lo voy a traer tal cual lo tengo arriba. Para que le pongamos nada más los datos, vean. ¿Qué ocupamos? El apotema. Entonces aquí yo voy a ir poniendo apotema A. Medio lado. ¿Cuánto era que medía el lado? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? 2 medía el lado, 2 metros. Ángulo central, ¿se acuerdan? 90. Entonces aquí, medio ángulo central. Mejor lo voy a hacer limpio. Va a quedar así. Ángulo 90. Medio lado, o sea, vale 1. Porque un lado completo vale 2. Medio ángulo central, 45, porque es la mitad de esto. El radio R y la apotema A. Si esto mide 45 y este 90, ¿cuánto mide este? 180, le resto 45 y le resto 90. Eso nos va a dar 45. Entonces, podemos, sí, no. El ángulo central siempre es 360 entre n. En el primer ejercicio, el ángulo central nos dio, ¿cuánto nos dio? A ver, nos dio 120. En este segundo ejercicio nos está dando 90. Es de acuerdo a la cantidad de lados. No es por eso. En este dio 90, pero puede variar, ¿verdad? Listo, ahora quedaríamos así, con ley de senos. Yo puedo ver ahí directamente que da 1 también, pero hagámoslo con ley de senos para practicar lo de la ley de senos. Sería este ángulo de 45 va con 1, entonces va a ser 1 sobre el seno de 45 es igual a la apotema sobre el seno de ¿quién? Cri, cri, cri. ¿Sobre el seno de quién? ¿Apotema con quién va? ¿Con cuál ángulo? ¿Cuál es el ángulo opuesto a la apotema? 45, sí. Ajá, entonces pueden ver aquí que son iguales, por eso A vale 1. ¿Lo ven? 1 entre sen de 45. A entre sen de 45, adivine. Pues A vale 1. Si tuviera que aplicarlo así, este pasa a multiplicar. Entonces queda sen de 45 entre sen de 45. Por eso no, por eso va a dar 1. ¿Hay alguna pregunta? Sabiendo ya que la apotema vale 1, entonces la podemos guardar aquí. Apotema 1, perímetro 8 y dividido entre 2. 1 por 8, 8 entre 2, 4. Entonces 4 metros cuadrados mide el área. Yo creo que yo arriba no le puse metros cuadrados, ¿verdad que no? Puse algo. Ah, no, sí le puse metros cuadrados.
¿Hay alguna pregunta en esos dos ejercicios, chiquillos? Si ustedes se van a la guía autónoma, todos estos, o sea, todos estos son nada más. Sí. No, mejor déjelo como está. Y creo que en Teams, si les sale, les va a salir con decimales, porque creo que Teams, digamos, no trae para que yo en las opciones de respuesta pueda poner raíces y eso. Es como más incómodo. Entonces, puede ser que les salga con decimales. Ven estos. Esto es lo mismo, nada más que tienen que investigar un poquito. Un hexágono, ¿cuántos lados tiene? Eso se ve en séptimo también, lo vemos en séptimo. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos lados tienen un hexágono? Hexa. 6. Hexa 6. Ajá. Muy bien. Hexa son 6. En decágono, 11. Octágono, 8. Dodecágono, 12. Eneágono, 9. Tetradecágono, 14. Ajá. Heptágono, 7. Pentadecágono, no. Penta sí es 5, pero decágono, 15. Ajá, 15. Entonces, ven, podrían hacerse, les recomiendo que sean una tablita, digamos, 3 lados se llama triángulo, 4 lados cuadrado, 5 lados pentágono, 6 hexágono, 7 octágono y así, para que cuando lleguen a hacer esos ejercicios no tengan problemas, porque es las mismas fórmulas, nada más que el polígono tiene que saber usted qué le están diciendo. Si le están diciendo dodecágono, saber que tiene 12, porque si no sabe cuánto vale n, no lo puede hacer, ¿verdad? Podrían hacer esto así, digamos, estos son estos ejercicios. Creo que, creo que es suficiente. Bueno, sí, creo que es suficiente. En este otro ejercicio, puedo hacerlo un poquito. Dice, determina el área de un hexágono. El área de un hexágono. Si su radio mide 10. Ven, entonces, si a usted le dicen hexágono, ya usted sabe automáticamente que n vale. ¿Cuánto? 6. ¿Qué mide 10? El radio. Entonces aquí me dice que determine el área. Entonces yo me tengo que saber que la fórmula del área es perímetro por apotema dividido entre 2. O sea, ocupo dos datos, el perímetro y la apotema. Para poder calcular el perímetro, ¿qué ocupo yo? N por L. O sea, necesito N, que ya lo tengo, que vale 6. Pero necesito el lado y no lo tengo. O sea, el lado es desconocido para mí. Y ocupo calcular esto. Y para calcular esto ocupo el perímetro, que es desconocido, la apotema, que es desconocida. O sea que ocupo 3 datos. Ocupo la apotema, el lado y el perímetro. En el momento que tenga esos 3, ya terminé el ejercicio. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hago? Me valgo de aquel triángulo especial que les dije. En aquel triángulo, recuerden, ángulo de 90, medio lado aquí, medio lado. Aquí va la mitad del ángulo central, medio ángulo central. Aquí va el radio y aquí va la apotema. Entonces la apotema desconocida, hay que calcularla. Radio, lo sabemos, me lo dan en el ejercicio, dice que vale 10. El ángulo central desconocido, medio lado desconocido, todo está desconocido. Pero nosotros el ángulo central lo podemos sacar. Porque hay una fórmula. Es 360 entre n. 360 entre n. ¿Y n cuánto valía? ¿Qué figura era? Un hexágono. Entonces esto vale 6. Entonces estos son 360 entre 6. Me va a dar 60.
Ya tengo el ángulo central. Entonces, ¿cuánto va aquí? ¿Cuánto pongo aquí? Si el ángulo central vale 60, ¿cuánto se pone ahí? 30, porque aquí se pone la mitad. 30. Entonces ya sé que esto vale 30, sé que esto vale 90. Puedo calcular este. Este ángulo lo calculo haciendo 180, le resto 90 y le resto 30. Entonces esto me da 60. Entonces 30, 60 y 90. Ya tengo los tres datos. Entonces, con la ley de senos puedo calcular cualquier dato que necesite de ese triángulo, ¿ya? Vean. Sé que el radio, que es el que vale 10, va con el seno de quién. Radio va con seno de, ¿cuál ángulo tiene al frente? De 90. Y digamos que vamos a calcular primero el lado. Bueno, aquí no se puede calcular el lado, se calcula medio lado. Voy a ponerle X. X va con el seno de quién? 30. Entonces esto queda así, vea. Este pasa a multiplicar para allá, quedaría 10 por el seno de 30 dividido entre el seno de 90. Y eso va a ser lo que mida X. Lo calculamos rápidamente en la calculadora de una vez. Sería 10 por seno de 30, cierro paréntesis, bajo, entre seno de 90. Igual dice que da 5. ¿Qué acabamos de encontrar? ¿Qué es lo que vale 5? ¿Qué es lo que vale 5, chiquillos? El medio lado. Y si el medio lado vale 5, ¿cuánto vale el lado completo? 10. Entonces ya podemos decir aquí que esto vale 10. ¿Ven? Y si ya sabemos cuánto vale el lado completo, que es 10, ya podemos sacar también el perímetro, porque 6 por 10, 60. Me voy devolviendo, ¿ven? Me falta el apotema. Para calcular el apotema va con quién? ¿Con seno de quién? De 60. Entonces va a ser 10 sobre el seno de 90 y la apotema sobre el seno de 60. Y hago lo mismo. Digo que la apotema va a ser igual a, este pasa a multiplicar. 10 por el seno de 60 entre el seno de 90. Y lo pongo en la calco. Casi queda igual, ven, más arriba. Hay que quitarle el 30 y poner un 60. Dice que da 5 raíz de 3. Eso dio la apotema. Entonces ya tenemos aquí la apotema. 5 raíz de 3. ¿Y qué nos pedían? El área. Y para el área ocupábamos el perímetro, que ya lo tenemos, que vale 10. Digo, perdón, 60. Y la apotema, que son 5 raíz de 3. Y eso dividido entre 2. Entonces lo pongo en la calco así como está. 60 por 5 raíz de 3 dividido entre 2. Ajá, 259,81, digamos. Si yo le quito ese raíz de 3 y se lo pongo afuera, me parece que lo da, ay, perdón, me parece que lo da, ay, no me lo da igual. 259,81. 259,80 o 81. 8, vamos a dejarlo así. Son centímetros cuadrados. Y ya eso es todo. ¿Se entiende? Vean que al final ese triángulo se vuelve mágico, ¿verdad? Para poder calcular todo. O sea, siempre dependo de este triángulo. Hay que aprendérselo bien. Siempre va a ser ángulo de 90 al frente del radio. Medio ángulo central al frente, medio lado. Y el otro ángulo al frente de la apotema. ¿Alguna preguntita? Si no hay preguntitas, chiquillos, son las 2 en punto y estoy en consejo de profesores a partir de ahorita hasta nuevo aviso y luego tengo clase con los
con los sextos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí.